Y empezamos esta última parte del abierto, el primer abierto del otoño. El otoño, vamos a hablar que es un poquito más oscuro, aunque en Almería no es así. Y todo esto lo estoy diciendo en plan introductorio para el siguiente tema, ¿no? Que es un libro que lleva por título ¿Quién dijo miedo? ¿Relatos para dormir o no? Bueno, ahora vamos a preguntar al autor, que lo tengo aquí a mi lado, Juan Marín, muy buenas. Muy buenas. ¿De verdad hablamos de miedo, miedo? ¿De qué hablamos con este libro? Bueno, en sí hablamos del miedo, pero para mí hay muchas clases de miedo. Y bueno, pues el terror, por ejemplo, pues es un miedo, el miedo a una enfermedad, el miedo a avanzar en la vida, a coger nuevos proyectos, pues todo eso pues relatado en pequeños relatos, pues habla este libro. Ajá. ¿Cuántos relatos exactamente tiene este libro? Son 9 relatos divididos en 3 partes. Una primera parte donde se desarrolla más el terror. La segunda jugamos un poco con la historia, el misterio y thriller, todo aderezado con el terror. Y ya en la última parte, que son los 3 relatos finales, hablamos de un miedo más que ayuda a poder reflexionar una vez que lo lees, pues ayuda, esa es la intención por lo menos. Claro. Y al final el último está hecho un cómic, un cómic que bueno, habla del miedo a una enfermedad, no solamente de quien la padece, sino de quién está con ese enfermo. Ajá. El miedo es una palabra que utilizamos muchas veces, miedo que puede ser también limitación, ¿no? Sí. Puede parar a la hora de enfrentarnos a algo, de querer crecer, pero no querer, por ejemplo, ¿no? Sí, el miedo a querer avanzar, para mí es algo que el miedo, cuando ves a una persona, intentas conocer a esa persona, si conoces sus miedos, realmente conoces su forma de ser. Digamos que también nos movemos a través de lo que nos asusta, de lo que nos limita también, claro. Sí, a tomar decisiones importantes que te están limitando y enfrentarte a ellas, pues son importantes. Y este libro, pues más o menos a mí es lo que me ayudó. Este libro empezó a escribirse en 2009. Ajá. Cuando yo tenía una historia real de mi tío abuelo que estuvo en los campos de exterminio nazi, y bueno, yo esa historia la quería contar sí o sí. Y bueno, pues una ayuda para perder ese miedo a meterme en este universo de letras, pues era escribir relatos. Y bueno, pues empecé a escribir relatos mientras la combinaba con la investigación que llevaba pues en Alemania, Austria, Francia, recopilando datos. Y bueno, fueron surgiendo estos pequeños relatos y bueno, digamos que el fin del círculo a mi comienzo, y al final el libro se publicó en 2016, La sombra del recuerdo, y este ya pues el que cierra el ciclo. Ajá. Aparte de La sombra del recuerdo, también tienes El conjuro, de 2014. Este ya es el tercero, ¿eh? Este es el tercero. Y tenías miedo, ¿no? Sí. Menos mal, ¿no? Como aquel que dice. Pues mira, pues un ejemplo de que al principio se tiene miedo, pero enfrentándote a esos miedos, pues al final van saliendo pues historias que tiene uno en la cabeza y al final pues se hace uno más valiente. Te he leído por ahí, no sé si en la sinopsis o en alguna parte del libro, que decías algo así como que hay que enfrentarse, hay que batallar contra los miedos, ¿no? No vale solo con tenerlos, sino que intentar enfrentarse a él, ¿no? Sí, claro, si no batallas contra ellos, al final te acaban haciéndote pequeñito. Esclavo del miedo. Exactamente. Y para mí es fundamental enfrentarte y luchar, porque bueno, todos tenemos sueños y hay que intentar lograrlo sí o sí. Y al fin y al cabo también la vida la podemos tomar con muchas maneras, pero puede ser una superación y también es una lucha continua. Sí, está claro. Y hay que enfrentarse a nuestros miedos. Por ejemplo, aquí vendría la pregunta, ¿cuál es tu miedo, no? O uno de tus miedos, por ejemplo.
Pues la verdad es que es difícil. Ahora, después de escribir todo eso, Ajá. eh, Algunos, no te voy a decir que me desveles todo. no, pero bueno, al que, por ejemplo, el miedo a pensar que perder a una persona Ajá, querida, ¿no? querida. Pues, como he comentado antes, el último relato, pues algo que a mí me ha llegado de cerca. Y bueno, pues Más la verdad autobiográfico, ¿no? que sí, es un miedo pues bastante doloroso, pero bueno, hay que tirar para adelante, como dice mi padre. Ujú. A la hora de escribir los relatos, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu técnica? Vamos a descubrir un poco el pastel, entre comillas. ¿Cómo Bueno, lo haces? pues ¿Tienes una idea de inicial o...? estos relatos surgen de un día voy con la bici haciendo un sendero y de pronto empieza a llover. Una tormenta, nos cayó una tormenta bestial y bueno, pues empecé a escribir sobre eso. Ajá. Y luego ya pues metiendo un poquito de ficción, metiéndole un poco de pues, el terror, el miedo. Otra, por ejemplo, en los refugios de Almería. Yo soy un apasionado de la historia, sobre todo de época de la Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, y yo soy fanático sobre esos refugios. Ujú. Y bueno, pues en mis guías que fui haciendo allí abajo, pues me dieron pie a hacer un relato que bueno, pues que te van contando todo lo que pasó Claro. en esa época y que quien lo lea se va a sentir como dentro de esa galería. Ajá. Una galería en la que, si ustedes han estado alguna vez en esos refugios, como que la piel se te eriza, aunque te digan dos palabras, ¿eh? No hace falta mucho, porque Sí. es un lugar que tiene algo. Sí, claro. Aparte, él está En subterráneo. el subterráneo, pues Ujú. asfixia un poco. Pero bueno, a mí eso me pasó la primera vez que fui. Luego yo creo que habré ido unas 12 veces. Ajá. Y 12, nada más, ¿no? sí. Te has sacado ya el bono. Cuando empiezas a escribir, pues te gusta escuchar diferentes guías y todo eso. Pues, a mí soy muy crítico conmigo mismo y me gusta Ajá. dejarlo bien claro, cosas que se te quedan pendientes de una visita y luego la coges de otra. Claro. ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde lo puedo adquirir? ¿Dónde puedo comprarlo? Pues en cualquier librería lo puedes comprar. Aquí en Almería en La Picasso o en Roqueta Librería Metáfora. Y bueno, pues por la página web de Círculo Rojo, Amazon, Casa del Libro, se puede conseguir. Ajá. ¿Y ya estamos pensando en el cuarto o no? Sí, el primero fue El Conjuro, pues que habla sobre a pensar otra forma de pensar qué significa el Indalo. Ajá. ¿Vale? Pues en el libro se queda un final abierto y me gustaría continuar la segunda parte. Ir por ahí, ¿no? Sí. Ajá. ¿El tema de la Segunda Guerra Mundial lo vas a abandonar entonces? No, bueno, de hecho yo sigo colaborando, soy investigador de presos que estuvieron en campos de exterminio. Sí, por eso digo, para que la gente lo sepa. Sí, y hoy en día pues estoy ayudando a bastante gente que me pide ayuda para recuperar Objetos, ¿no? objetos o incluso saber, porque hace poco en un pueblo de Granada me pidieron ayuda y ellos no sabían que su familiar había muerto en Mauthausen, por ejemplo. Y recogiendo datos y eso, al final saqué con la ficha y ahora próximamente en unos meses se le va a hacer un homenaje. Es algo que a mí me encanta y que es súper gratificante. Hace no mucho, ya sabes tú que esto del hace no mucho, cuando habla uno es de un mes a 2 años, veíamos un listado que aparecía en los principales periódicos, ¿no? Podía consultar incluso esos presos españoles. Había bastante más de los que yo pensaba de Almería. Sí, sí, de Almería hay muchísimo. Yo cuando empecé no tenía esa suerte.
Claro. Yo, pues la verdad que me costó 3, 4 años llegar a un archivo donde aparecían mis tíos abuelos y todo era por carta, no era nada digital y era más complicado. Pero bueno, con ayuda de pues, Pepe Sedano, que es pionero en investigadores de presos españoles en campos de exterminio, Carlos Hernández, incluso Fran Martín también me echó un cable. Y bueno, pues con todo ese apoyo y la constancia, que no se debe perder, pues bueno, pues ahí estamos y la verdad que como ya te digo, es algo muy gratificante que ver a familiares que saben, que al final conocen el final que tuvo su familia. Claro, y aparte son digamos, los recuerdos que les quedan de parte de su familia. Claro, a lo mejor es el único recuerdo. Esta mujer del pueblo de Granada, pues me decía, es que mi padre se va a morir y no sabe qué pasó con su hermano. Y ahora, pues, me lo decía, aunque me decía que ahora, el padre decía que ahora se podía morir tranquilo. Claro, obviamente. Juan Marín, muchas gracias de nuevo. Les recuerdo, ¿Quién dijo miedo? Es la última novela, el último trabajo de este escritor, aparte de muchas más cosas. Y muchas gracias, como siempre. A ti. Muchas gracias. Bueno, pues después de hablar de este libro, le vamos a hablar de deporte. Y es que el próximo jueves tenemos a las guerreras, las jugadoras de la selección española de balonmano, jugando en Almería, en el Palacio de los Juegos Deportivos, del Palacio de los Juegos Mediterráneos, perdón. Por cierto, un partido que van a poder ver en Interalmería en diferido. Bueno, pues hoy están entrenando ya en el lugar donde se va a jugar ese partido y Juan Domínguez está con una de las grandes protagonistas, con Carmen Martín, la jugadora almeriense de esta selección. Sí, efectivamente, Michel, como bien decía, nos hemos venido al que es hoy el monumento deportivo, que es actualidad, el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería, porque se va a producir en unos minutos el entrenamiento de la selección española de balonmano femenino, que juega el próximo jueves a las 8:30 de la tarde frente a Grecia. Hemos buscado protagonistas y hemos querido encontrar una almeriense, Carmen Martín, que está con nosotros en el programa. Carmen, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De saludarte. Igualmente. Bueno, estábamos hablando, hemos estado a la espera unos segundillos de que nos diesen paso los compañeros y me decías que sí, en Vícar, en un par de ocasiones estuviste ya con la selección, pero aunque no llueve mucho ya. Ahí está, eso es, pero ya hace bastante tiempo, la verdad. Una pena que no podamos estar igual un poquito más a menudo aquí en Almería, pero estoy súper feliz de que nos haya tocado en esta concentración y sobre todo de poder estar aquí. Sabiendo cómo hierve la sangre por tu ADN, sé que hoy es una mujer enormemente feliz por jugar el próximo jueves aquí en tu tierra, ante tus amigos, ante tus familiares, en definitiva ante los almerienses, ¿no? Sí, eso es, muchísimas ganas sobre todo de que mi tierra sepa que existe el balonmano, que hay balonmano femenino, que tenemos una almeriense que está intentando representar dentro de la selección española y bueno, pues sobre todo, ¿no?, que le demos bastante espectáculo a la gente de aquí de Almería, que disfruten con nuestro partido y con nuestras realizaciones. Esta selección, a quienes todos los españoles conocemos ya como la guerrera, habéis conseguido entrar un poquito prácticamente en el corazón gracias a esa garra, a ese ímpetu, a esa lucha, en el corazón de todos los españoles, ¿no? Eso es lo que esperamos, la verdad. O sea, somos un equipo, creo que tenemos, pues eso, muchísimo coraje, muchísima garra, como tú dices, y al final creo que lo que nos caracteriza, ¿no?, como selección, y espero sobre todo que, a pesar de que sea ahora, después, más tarde, antes, cuando sea, que sigamos, ¿no?, que sigamos dejándonos el corazón en la pista, que creo que es lo más importante. Ese carácter que os ha llevado a conseguir logros importantes en el ámbito del deporte femenino, ¿no? Sí, la verdad que sí, que con anterioridad hemos tenido bastantes éxitos, hemos ganado bastantes medallas, comenzando con la medalla de los Juegos Olímpicos de Londres. La verdad que aquello fue un boom, más luego 2 platas en europeos, otro bronce en un mundial. Ahora estamos dentro de un ciclo nuevo donde nos está costando un poquito más, pero ahora nos encontramos en un momento donde estamos cada vez más maduras y la verdad que tengo la sensación de que las cosas van por el buen camino y de que igual llegan nuevos hechos. Hoy, esta mañana, ha sido presentado el partido de forma oficial ante los medios de comunicación. Esta tarde, mañana y pasado, los 3 entrenamientos previos a lo que será el partido del próximo jueves, ¿no? Eso es, ahora lo que nos queda es intentar, sobre todo porque ahora mismo llegamos de cada una de un país diferente, mucha gente de aquí de España, de clubes distintos, entonces necesitamos, pues eso, tener nuestro sistema, esforzarnos todo lo posible dentro de estas poquitas sesiones de entrenamiento que tenemos para poder hacerlo lo mejor posible y coordinarlo lo mejor posible.
y bueno, esperamos que contra Grecia podamos sobre todo llevarnos los puntos porque esta clasificación es muy importante. Carmen, la crisis fue terrible para el balonmano masculino y para el femenino, y eso ha provocado que se haya producido un auténtico éxodo en las jugadoras, y como dice ahora, cada uno viene de un país distinto, ¿no? Eso es, cada uno venimos de un país distinto, si coincidimos todos en un país, vamos, es una maravilla, es un milagro, una maravilla, la verdad que es complicado, y sobre todo la crisis sí que es verdad que nos afectó muchísimo. Teníamos una liga muy competitiva, sobre todo dentro de la masculina también, pero la femenina a la vez también estaba en un muy alto nivel. Sí. Y sin embargo, una vez que entró la crisis, pues fue la verdad que muy complicado, y bueno, pues muchas de nosotras tuvimos que partir y bueno, pues ahí seguimos todavía en el extranjero porque no tenemos opciones de estar aquí. Bueno, vamos a explicarle un poquito a los espectadores. El jueves, partido ante Grecia, recordamos que es partido valedero para la clasificación de España para el Campeonato de Europa que se celebrará el próximo año 2020, ¿no? Eso es súper importante que sepan cuál es el motivo del partido, que no es un partido amistoso ni nada de nada. No es un partido de jugueteo. Y que necesitáis al público. Necesitamos a todo el mundo, que vengan, que nos animen de verdad, porque es que es fundamental para nosotras pasar esta clasificación y bueno, y para mí también dentro de mi corazón es fundamental tener a los almerienses que nos apoyen y sobre todo estar orgullosa delante de todas mis compañeras de la selección y de toda España, porque va a ser retransmitido también a través de Teledeporte en el caso de cualquiera lo quisiera ver. Y nada, que es súper importante para nosotras llegar a esta clasificación, clasificarnos para el siguiente europeo y bueno, continuar, ¿no?, con una buena dinámica dentro de la selección como venimos haciendo hasta ahora. Carmen, para terminar, a veces no le damos importancia a las clasificaciones y pensamos que es lo importante, pero lo difícil es llegar. Prueba evidente, lo más reciente que tenemos es España campeona del mundo en baloncesto, pero hubo unas ventanas que las cuales fueron fundamentales porque no jugaron los mejores. Sin esas ventanas no se hubiese llegado al campeonato del mundo y por tanto España no hubiese podido ser campeona del mundo de baloncesto. Definitivamente, o sea, tienes toda la razón. Al final es súper importante trabajar en este tipo de clasificaciones, ir mejorando al grupo, ir poniendo el grupo a punto, a puesta, a pesar de que no todo el mundo pueda venir, todo el mundo es importante, toda la gente que está dentro de las concentraciones, porque puede pasar eso. Al final hay selecciones que pues sí, cuentas con 3, 4, 5 jugadores o jugadoras que son determinantes, pero o sea, todo el mundo es importante porque al final son juegos colectivos, nosotras somos un equipo. ¿El jueves medio roquetas para acá? Espero. Carmen, espero. Toda la suerte del mundo y que sabes que te queremos un montón. Muchísimas gracias, y a vosotros. Gracias. Pues Michel, todo un lujazo y tener a Carmen Martín con nosotros, entrenamiento de la selección española de balonmano femenino, pero lo gordo llegará el jueves, 8:30 de la tarde, aquí en este mismo escenario ante la selección de Grecia. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Carmen. Recordarles, nosotros lo daremos en diferido el jueves a partir de las 10:30 de la noche. Ya saben, España-Grecia, clasificatorio para el europeo, como bien ha explicado Carmen y Juan. Un partido importante y complicado porque, como también ha dicho Carmen, muchas de las jugadoras están fuera. Entonces no se ven y tienen que también, bueno, pues ponerse a tono, concentrarse, como ha dicho ella, adaptarse a la táctica y llevarlo todo eso al partido. Les recuerdo la cita, a las 10:30 el jueves en Interalmería Televisión, ese partidazo de la selección absoluta femenina, las guerreras. Bueno, vamos a despedir con un tráiler, el penúltimo de una película hecha en parte en Almería, con dos actorazos, con Jude Law y Blake Lively. Es ese, The Exception, una película que ustedes recordarán, se grababa en Almería y, por ejemplo, en la Rotonda de Pescadería, sin ir más lejos. Bueno, pues con las imágenes todavía en inglés de esta película les dejamos. Mañana más, aquí, en Abierto al Atardecer. Pasen buena noche, sean felices. What about your life? What about it? I'm going to say this once. Even if you succeed, it won't be worth it. Bombmaker is free. He's walking the streets. You promised me you won't do nothing silly. Why are you here? To offer you closure. And how would you do that? Violently. You're much more human than I thought you'd be. And it's a good disguise. You don't have a clue about the scale of the mess
You've caused.